buenas noches, bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la palabra de Dios. A toda la comunidad cristiana de Crecimiento Integral les digo buenas noches, un abrazo fraterno, gracias por estar conectados con nosotros. Y si de pronto hay alguien que se conecta por primera vez con nosotros, doblemente abrazo, bienvenido a este tiempo de la palabra de Dios. Hoy es el primer jueves 5 de enero, primer jueves del año, por lo que también hoy es nuestro primer tiempo de devocional de estos encuentros que tenemos cada jueves aquí a las 8 de la noche a través del canal de YouTube y de Facebook de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Es un privilegio estar con ustedes y bueno, sin más preámbulos, yo los voy a dejar con la enseñanza del pastor Jairo Cruz y continuamos con esta serie de los relatos de la Navidad. Ya pasó la Navidad, ya estamos en el Año Nuevo, ya estamos 5 días del mes de enero, pero bueno, son unos relatos muy interesantes y hemos venido aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Así que, bienvenidos y pastor, buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos, familia de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Nuestro primer jueves del año 2023. Un tiempo para seguir estudiando la palabra del Señor. Hemos quedado enganchados prácticamente con todo lo que son los relatos de la Navidad porque hemos descubierto cosas fascinantes de la palabra del Señor. En primer lugar, hoy vamos a continuar con esto. En segundo lugar, nuestra primera semana de la lectura de toda la Biblia, leyendo la Biblia con el pastor. Y en esta semana Marcos pues nos ha adentrado en su mundo, en lo que Él nos ha querido comunicar como el Hijo de Dios. No te olvides, si no te has puesto a tono con todos los que estamos participando de este lindo proyecto durante el 2023, aún es tiempo para que te unas. Esta primera semana estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Son solo 16 capítulos. Y la próxima semana vamos a leer el Evangelio de Mateo, que son 28 capítulos. La siguiente, el Evangelio de Lucas. Entonces unámonos todos porque va a ser un crecimiento extraordinario el poder leer la Biblia. Vamos a tener semanas exigentes, otras más suaves, pero la idea es que podamos leer la palabra del Señor todos, una lectura de la Biblia en el 2023. Y como les dije, pues estamos analizando un poco los relatos de la Navidad. Nos hemos dado cuenta de muchas sorpresas y que los relatos de Mateo y de Lucas realmente son relatos tardíos que la comunidad primitiva pues no los tuvieron en cuenta. Para ellos no fue trascendental el tema del nacimiento de Jesús ni lo extraordinario del nacimiento de Jesús. Para Mateo, para Marcos, para Lucas, para Juan y para el apóstol Pablo, que es quien escribe los primeros textos, lo que realmente los unió y todos trabajan en común es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el énfasis de todos los escritores bíblicos, al menos los que podríamos fechar en los inicios de esta iglesia primitiva que hoy llamamos cristianismo. Dijimos entonces que Mateo y Lucas pues son los relatos en los que tratamos todo lo que tiene que ver con la Navidad. Sin embargo, pues el error que hemos cometido, o no lo llamemos error, simplemente la tradición nos puso a unir los dos relatos, tanto el de Mateo como el de Lucas. Lo que hicimos fue de los dos hacer uno y nos olvidamos del verdadero propósito que cada uno de los autores tenía al contarnos desde su perspectiva el nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso nos hemos dado a la tarea de leer Mateo de manera individual y Lucas también de manera individual. En el día de hoy, pues la propuesta de estudio es el Evangelio de Mateo, verlo como una obertura. Y ya les explico qué significa la palabra obertura, porque tanto Mateo como Lucas en sus inicios lo que nos regalan es una obertura. Una obertura es una especie de resumen, una especie de síntesis de todo lo que va a tratar. Quiere decir que San Mateo, capítulo 1 y capítulo 2, que nos narra los relatos de la Navidad, realmente es una obertura de todo lo que es el Evangelio de Mateo desde el capítulo 3 hasta el capítulo 28. El tema principal es un paralelismo entre Jesús y Moisés. Ese va a ser el tema principal de todo el Evangelio de Mateo prácticamente.
Por eso Mateo 1 y Mateo 2 son una obertura del resto del Evangelio. San Mateo capítulo 3 al capítulo 28. Y lo que el escritor bíblico nos está proponiendo, o al menos les está proponiendo a sus primeros lectores, es que Jesús es un nuevo Moisés. Y no podemos perder eso de vista. Ese es el punto. El paralelismo del nacimiento de Jesús con el nacimiento de Moisés es realmente extraordinario. Si usted se pone a leer San Mateo capítulo 1 y capítulo 2 y lee Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, se va a dar cuenta cómo nos encontramos frente a dos personajes con un nacimiento muy parecido. Por ejemplo, en tiempos de Moisés tenemos un gobernante malvado que masacraba bebés varones y un niño predestinado para salvar a un pueblo que escapaba. El gobernante malvado en esa época lo podemos llamar el faraón, y el niño predestinado para salvar a un pueblo que estaba oprimido, que estaba humillado y que estaba maltratado, pues es lógicamente el niño que se va a conocer con el nombre de Moisés. Él va a escapar y va a escapar a Egipto. Mire lo interesante, si Jesús es el nuevo Moisés, entonces tenemos que Herodes es el nuevo faraón. Así como Moisés tuvo que escapar del faraón, Jesús tiene que escapar de Herodes. Y así como Moisés prácticamente escapó a Egipto porque la hija del faraón es quien lo prodige, quien lo salva, pues Jesús también va a tener que escapar para salvar su vida a Egipto. Entonces ahí empezamos a ver el paralelismo extraordinario de estos dos personajes de la palabra del Señor. Luego Mateo va a llevar adelante el trama de su relato, o la trama de su relato mejor, como una obertura del Evangelio mediante 5 sueños divinos y 5 cumplimientos de la Escritura. Por ejemplo, las instrucciones divinas en las que interviene la divinidad son esos sueños. El primer sueño lo encontramos en San Mateo capítulo 1 versículo 20, donde el sueño lo tiene José y le dice, recuerden ustedes, José, no temas recibir a María porque lo que está en el vientre de ella es engendrado por el Espíritu Santo. Ahí tenemos el primer sueño. Luego el segundo sueño lo reciben ya no José, sino los magos o los sabios del oriente, a los que en sueños se les revela que lo que Herodes quiere hacer es matar al niño, así que no le vayan a contar en qué casa está el niño Jesús para que él no vaya y lo mate. Entonces ellos se van por otro camino, eludiendo encontrarse con Herodes. Luego nuevamente nos encontramos con José, y José tiene que ir a Egipto, o mejor dicho, la revelación en sueño le dice que huya a Egipto con María y con Jesús para preservar la vida del niño. Luego nuevamente encontramos, eso lo encontramos en San Mateo capítulo 2, versículo 13. Luego encontramos un cuarto sueño, fíjese todos estos sueños en unos pequeños versículos. Luego nos encontramos nuevamente en un cuarto sueño en el capítulo 2, versículos 19 y 20, un sueño a José donde se le revela que Herodes ha muerto y que ya puede volver con su niño nuevamente a territorio judío. Pero también encontramos un quinto sueño en Mateo capítulo 2, versículo 22, también a José, donde se le revela el lugar donde debe estar Jesús para que se llame Jesús Nazareno. Eso es en Mateo 2, 22. Y estos 5 sueños entonces son intervenciones e instrucciones divinas, y ese número 5 va a ser importante en el Evangelio de Mateo. La directriz de estos sueños que acabamos de mencionar, tanto a José como a los magos o a los sabios del oriente, es de obediencia inmediata. O sea que ahí podemos encontrar que el control divino está de manera absoluta tanto con los magos como con José. Ellos tienen una obediencia absoluta. Primero, José, que está siendo dirigido por el ángel que Dios envía, y los magos o los sabios del oriente también están siendo dirigidos de esa manera adecuada. Luego tenemos una serie de cumplimientos proféticos que también son 5.
Por ejemplo, la concepción virginal de María, que está en el capítulo 1, versículo 22 y 23 de Mateo, se nos ha recordado en una cita de Isaías capítulo 7, versículo 14, que he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y eso es un cumplimiento profético en San Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. También el lugar de nacimiento, el capítulo 2, versículos 5 y 6, nos dice que el nacimiento del Señor va a ser en Belén, y es una profecía que nos encontramos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde decía el profeta Miqueas: tú, Belén, de las más pequeñas, de ti me saldrá el guiador de Israel. También nos encontramos la salida de Egipto en el capítulo 2, versículo 15, que está cumpliendo la profecía de Oseas capítulo 11, versículo 1. El infanticidio de Herodes en Belén también lo encontramos, capítulo 2 de Mateo, versículo 17 y 18, profetizado por Jeremías capítulo 31, versículo 15, donde dice que en Ramá se oyó la voz y que hubo llanto y que no había quien consolara a estas mujeres por la muerte del niño. Y hay también una profecía que no nos dice específicamente dónde está en la Biblia o en qué libro encontramos la profecía, pero que Jesús iba a ser nazareno, y en el capítulo 2, versículo 23 se nos dice para que se cumpliese lo dicho, que Jesús sería de Nazaret. Bueno, también cinco sueños, 5 profecías, y nos habla de 5 sueños, 5 cumplimientos, y no hay otro número porque él pretende estructurar su evangelio con ese número 5, y ya vamos a ver por qué. Es evidente que Jesús para Mateo, para el escritor de Mateo, es el nuevo Moisés. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es una nueva ley que está en San Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, y es una nueva ley que a Moisés se le dio en el monte Sinaí. Entonces tendríamos que decir que realmente San Mateo 5, 6 y 7 es una nueva ley. Este nuevo Moisés ahora propugna una nueva ley un tanto diferente de la del Moisés antiguo, porque el Moisés antiguo decía no matarás, no hurtarás. Este empieza con bienaventuranzas, feliz el que haga tal cosa. El Señor dice además, dentro del Evangelio de Mateo, que Él no vino a incumplir la ley, sino a cumplirla. Todavía lo hace muchísimo más exigente que el mismo Moisés. Por ejemplo, hay unas leyes sobre el asesinato, ¿sí? El Señor Jesús dice que cualquiera que llame fatuo a su hermano ya se convierte en un homicida. Sobre el mismo adulterio, el Señor dice, la ley dice que cualquiera que cometa adulterio, pero yo os digo, la clave es que Jesús está diciendo, yo os digo que cualquiera que piensa en una mujer para codiciarla ya adulteró. Entonces ya hay una exigencia mucho más fuerte de Jesús. Tenemos sobre los juramentos, también hay una exigencia sobre la no violencia, sobre el amor a los enemigos. Todo lo contrario a lo que muchas veces hemos pensado de que Jesús simplemente no cumplió la ley o venía a no cumplirla. Mateo nos dice que eso no es correcto, que es una manera errónea de interpretar a Jesús. La manera correcta de interpretar a Jesús es que todavía el Señor, en labios de Jesús, hace que la ley sea más exigente. Él va a decir, se dijo tal cosa, pero yo les digo tal otra. Es decir, la endurece, porque el Señor quiere encontrarle no la literalidad a la ley, sino quiere encontrarle el propósito a la ley, y por eso San Mateo nuevamente nos estará comparando a Jesús como un nuevo Moisés. Si Moisés dio unas leyes en el monte Sinaí, Jesús sube y da un sermón de sus nuevas leyes. Si Moisés decía, por ejemplo, ustedes no deben robar, Jesús decía, yo les digo que no deben robar, pero aún si usted lo codició en su corazón, ya robó. O sea, Jesús se hace más exigente comparando en el Evangelio de Mateo a Jesús con Moisés. Bueno, otro detalle es
lo que hemos venido mencionando, las 5 profecías, los 5 sueños, que pareciese ser que el número 5 a Mateo, al escritor bíblico, le llama mucho la atención, y es que como está haciendo una comparación entre Jesús y Moisés, el número 5 nos dice que la ley de Moisés, que eso tan importante de Moisés, está contenido en el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y Mateo va a construir su evangelio en esa misma estructura con 5 largos discursos del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el primer discurso, San Mateo capítulo 5 al capítulo 7, Sermón de la Montaña. El segundo discurso, San Mateo capítulo 10 y 11, el discurso misionero de Jesús. Tercer discurso de Jesús, San Mateo capítulo 13, discurso que el Señor desarrolla en parábolas. Cuarto discurso de Jesús, San Mateo capítulo 18 y 19, es un discurso sobre la comunidad. Y quinto discurso de Jesús, San Mateo 24 y 25, que es un discurso escatológico. Podemos decir entonces que San Mateo, capítulo 5 al capítulo 25, es un nuevo Pentateuco con 5 libros y un nuevo Moisés. Y esa es la intencionalidad que tiene Mateo al mostrarnos esa infancia de Jesús, compararla con Moisés. Pero aquí hay algo muy interesante que no podemos perder de vista. Si el antiguo Moisés, ese que se convirtió en el liberador del pueblo que estaba en Egipto, era importante, lo que Mateo quiere decirnos, este nuevo Moisés es muchísimo más importante. Y les voy a dar un pequeño ejemplo de eso. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, dice la Escritura que Moisés subió al monte, y allí en el monte nadie podía tocar ese monte porque se moría. Si subía un animal, se moría. Había destellos, relámpagos. El único que pudo subir a recibir las tablas de la ley fue Moisés. El pueblo estaba totalmente atemorizado, lleno de miedo, asustado allá abajo, diciendo: lo que Dios diga a través de Moisés, lo vamos a hacer tal cual Dios lo diga. Entonces un pueblo atemorizado pues veía cómo se le propugnaba o se le promulgaba mejor las leyes que ellos tendrían que cumplir. Este nuevo Moisés ya no genera miedo. Ya el monte no tiembla, ni hay humadera, ni el que se suba al monte se va a morir. Todo lo contrario, este nuevo Moisés que llamamos Jesús invita a la gente a subir al monte. Invita a que la gente se siente a escucharlo y empieza a compartirle las nuevas tablas del reino, y la gente se admira de la doctrina que él está predicando. Fíjese la diferencia. El nuevo Moisés ya no es simplemente un emisario de Dios, no es un mensajero de Dios como el antiguo Moisés. Es Dios mismo a través de su Hijo que ha venido para hablar con nosotros. Pues bien, por eso el evangelista de Mateo, al colocarnos esto en su evangelio, nos está diciendo que el nuevo Moisés es más importante que el antiguo. Que si el antiguo liberó a un pueblo de Egipto, este nos libera del pecado eterno, de perdernos eternamente, y nos lleva a una tierra prometida que es estar con el Padre por los siglos de los siglos de los siglos. Por eso tenemos una extraordinaria noticia en Mateo, y por eso Mateo se toma el detalle de contarnos este relato que lo llamamos un relato del nacimiento de Jesucristo. En la cabeza del evangelista Mateo está a decirnos con su relato: ha llegado un nuevo Moisés más importante que el antiguo, un nuevo Moisés que nos va a salvar, un nuevo Moisés que nos lleva a una nueva tierra prometida,
Un nuevo Moisés que nos muestra una faceta nueva de Dios. Ya no hay miedo, hay una invitación a estar a los pies del Señor Jesucristo. Y por eso usted y yo debemos estar totalmente apasionados por este nuevo Moisés que se llama Jesús de Nazaret y vivir para Él, compartir con Él, emocionarnos como seguramente Mateo se emocionó escribiendo este evangelio. Quiero invitarles de una manera muy especial a verlo desde esta perspectiva y a enamorarse de Jesús, el nuevo Moisés que vino a liberarnos, ese nuevo Moisés que está con nosotros para bendecirnos y para ayudarnos y para que podamos seguir adelante. Este es nuestro evangelio, la obertura, el resumen que hicieron en el relato de la Navidad, pues es todo el resumen del capítulo 3 al capítulo 28. Y del capítulo 5 al capítulo 28 es como un nuevo Pentateuco, donde el personaje principal es Jesús de Nazaret como nuevo Moisés, bajo 5 discursos en los que el Señor va a hablar contundentemente. Ya la próxima semana, el siguiente jueves, si Dios permite, vamos a mirar un poco así a grandes rasgos, como lo hicimos en el día de hoy, el Evangelio de Lucas. ¿Por qué Lucas nos cuenta lo que nos cuenta? Es muy interesante y por eso era tan importante no mezclar a Mateo y a Lucas, sino a cada uno poderlo estudiar de manera separada, porque cada uno de ellos tiene un propósito diferente al contarnos lo que nos quiere contar. Es un lindo día, una linda semana para empezar y para seguir estudiando la palabra del Señor, que nos debe apasionar. Y este año pues apasionémonos más, como les he dicho al comienzo, leyéndola, enamorándonos de ella, el evangelio, cada semana leyendo de acuerdo a las indicaciones que le vamos a ir dando. Y lo más importante es estudiar la palabra con seriedad, porque cuando la estudiamos con seriedad enriquece y libera nuestras vidas. Me alegra muchísimo poder saludarlos. Un abrazo, gracias por estar conmigo. Espero que estos jueves estemos siempre juntos, unidos, para poder seguir aprendiendo la palabra del Señor, creciendo en ella. Y bueno, ya vamos a escuchar cuáles son nuestros anuncios, porque el próximo domingo ya volvemos a nuestros horarios habituales. Durante 2 domingos no tuvimos reunión porque era 1 y 25 de diciembre y 1 de enero, pero a partir de este domingo vamos a estar en la comunidad creciendo en la palabra y desarrollando más nuestra vida espiritual. Dios me los bendiga, me alegra muchísimo saludarles en esta primera semana. Para los que no nos hemos podido ver, un feliz año, que el Señor bendiga sus vidas, les colme de su compañía, que esos proyectos y esos desafíos que tienen, pues los pongan delante del Señor, que estoy seguro que si Él está con nosotros, vamos a salir adelante. Una bendición muy especial para todos. Mil bendiciones. Muchas gracias, Pastor Jairo. Qué tremenda enseñanza esta que hemos tenido hoy, con este paralelo de la vida de Jesús y Moisés a través de esta obertura que tuvimos en el Evangelio de Mateo. Bueno, y como lo decía el pastor hace un instante, pues sí tenemos unos mensajes, y el mensaje principal es invitarles a cada uno de ustedes a que nos acompañen en nuestras reuniones presenciales. Recuerden, a partir de este domingo volvemos a nuestros horarios habituales, 8:30 de la mañana y 11:15 de la mañana, nuestras celebraciones presenciales en el auditorio de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Y también tenemos la Escuela de Formación Integral, la EFI, a las 9:45 de la mañana. Así que todos ustedes son bienvenidos a este lugar de la comunidad cristiana. Queremos saludarles, abrazarles y bueno, qué bonito sería que ustedes nos puedan acompañar de manera presencial. Si por algún motivo usted no lo puede hacer porque está en otra ciudad, porque por alguna cuestión de salud de pronto no pueda acompañarnos, entonces le invitamos a que se conecte aquí al canal de YouTube de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral a partir de las 8:30 de la mañana. Aquí hacemos la transmisión en vivo de nuestro primer servicio. Así que a todos ustedes, muchas gracias, que Dios les bendiga, que tengan un feliz descanso, que tengan una noche plácida. Y bueno, esta semanita estaba ahí como que vamos empezando, como que sí, como que no. Así que los que están descansando, aprovechen estos días de descanso, este puente. Si usted está viajando, bueno,
Le invito a que piense bien cuando se va a regresar, porque el regreso va a estar un poco pesado. Y desde la próxima semana, en Bogotá, hay cambio del pico y placa para que lo tengan en cuenta. Dios me les bendiga, que tengan una feliz noche y que la paz del Señor les acompañe en sus sueños. Chao, chao, los espero el domingo.